Pregunta de derechos humanos ahora, tema sensible. Además, tema bandera de Roldós. Derechos humanos, cuando estaba rodeado de países en dictaduras militares, violando precisamente los derechos humanos de los que pensaban distinto. Países dictatoriales o que están acusados de someter los derechos humanos. La política internacional de relaciones con todos los países del mundo estará determinada, dicho, por algunos principios. Uno de ellos, el principio de no intervención, pero necesariamente también vamos a aquilatar el respeto a los derechos humanos. Yo creo que este es un deber universal. Las medidas que se adopten, que no necesariamente tienen que ser ruptura de relaciones, son las que debemos implementar. Nos preocupa, por el contrario, que haya en todo momento una presencia del país en los foros internacionales. En algunos casos, quizá extremos, puedan ser valederas medidas de esa índole. Pero yo creo que lo fundamental es, al nivel de los principios, al nivel de una serie de mecanismos que se han ido implementando, hacer valer los derechos humanos. En aquellos años, la Operación Cóndor promovía que las democracias que les estorbaban a los militaristas del mundo sean dirimidos por generales, militares, élites militaristas. Y eso ocurrió con Chile, ocurrió con Argentina, ocurrió con Paraguay, Bolivia, Uruguay, Nicaragua. Eso ocurría, Panamá, eso ocurría. Eran verdaderas dictaduras, pues, de derecha, que mataban. Y de pronto aparece un presidente a decir que está dispuesto incluso a romper relaciones con países que violen los derechos humanos. Era un paso adelante, era marcar distancia. Juan Esteban González, derechos humanos, y en su gobierno mataron a un estudiante del Mejía. Ay, mi amigo, la muerte de Patricio Germán del Colegio Mejía se comprobó que fue una orquestación de una élite de policías que actuaron en contra de la orden del presidente, quien ordenó no usar armas letales, y este policía usó armas letales. Una exacerbación de la extrema izquierda del MPD cooptando profesores y alumnos del Colegio Mejía para salir con provocaciones exageradas. Todo fue una confabulación para conspirar contra el gobierno de Roldós, debilitarlo. No alcanzamos a entender cómo actúan estos procesos militaristas, belicosos, la extrema izquierda y la extrema derecha, en conjunto para debilitar al gobierno. Y semanas después, un paro de policías. ¿Cuándo has visto tú un paro de policías en gobiernos de derecha? Nunca. Y después, conflicto bélico de Paquilla para que se endeude con la compra de armamento, de helicópteros, para debilitarlo. Y como no podían debilitarlo, lo murieron en el 81. Juan Esteban, por favor, compa. Mira Historia Viva, reflexionemos sobre los verdaderos poderosos, los que están atrás. Sigamos. Quisiera formular dos preguntas. La primera se relaciona con la política petrolera. El ministro de Recursos, el general Semblantes, ha manifestado que dejará su gobierno en la suscripción de los contratos de operaciones hidrocarburíferas. Yo quisiera conocer su opinión dentro de la política que va a implementar desde su gobierno. ¿Qué opinión le merecen estos contratos petroleros, esta forma contractual de operaciones hidrocarburíferas? Y segundo, la ley de fomento agropecuario expedida por el actual régimen se contrapone con la ley de reforma agraria
Yo quisiera conocer sus opiniones respecto a estas dos situaciones que le planteo. Miren la pregunta, los contratos de operación petrolera a las transnacionales. Recuerden que durante el gobierno, la dictadura de Rodríguez Lara, nacionalista, revolucionaria, se creó CEPE. Y con CEPE ingresó a la OPEP para conseguir mecanismos para que CEPE pueda operar nuestros campos sin depender de las transnacionales. Que seamos autosuficientes en operación y producción petrolera, para evitar que estos contratos leoninos para las transnacionales persistan. Y eso le estaban preguntando a Jaime Roldós en ese momento. ¿Cuál era su visión frente a los contratos petroleros de las transnacionales? Escuchemos su respuesta histórica. En cuanto a contratos en materia de petróleo, yo estimo que las reformas introducidas en la ley de hidrocarburos han sido reformas positivas, pero creo igualmente que hay dos principios fundamentales en la contratación: la defensa de la soberanía del Ecuador y la defensa de los intereses del país. La defensa de la soberanía en la contratación y la defensa de los intereses del país. En ningún momento estaba privatización, feria de nuestros recursos naturales, al mejor postor los campos más ricos, no. No. Ahí estaba la política que iba a implementar. Roldós iba a implementar. Porque el señor que está sentado al lado se dedicó a la feria de la alegría. Partiendo de estas dos premisas fundamentales, será necesaria cualquier contratación. A menos que se trate de circunstancias emergentes, yo creo que cualquier tipo de contratación que tenga un carácter delicado debe ser dejada al futuro gobierno. Creo Está pidiéndole al triunvirato militar que deje las contrataciones de última hora, que dejen para el próximo gobierno. ¿Qué estarían haciendo? que no es dable amarrar la actuación de la próxima administración del Estado a través de una serie de convenios, estando como estamos prácticamente a 90 días de la transmisión del poder. En tal sentido, es importante señalar que este criterio lo vamos a exponer incluso al gobierno actual. Salvo situaciones emergentes, el resto de contrataciones o negociaciones tiene que ser dejado al gobierno popular, al gobierno que el pueblo ha elegido el 29 de abril. Clarito, ¿no? Soberanía y protección de los recursos naturales. No entreguismo, no feria. En cuanto a la segunda pregunta, nosotros hemos sostenido Riqueza agropecuaria, inversiones agropecuarias. Miren lo que va a decir. que es necesario en el aspecto agrario defender criterios sociales y criterios económicos, no oponerlos, sino complementarlos. Jamás podemos admitir que haya explotación del hombre por el hombre en el trabajo agrario. Jamás promoveremos la explotación del hombre por el hombre en el trabajo agrario. Azucareras, bananeras, sembríos en la sierra. Qué cosa, ¿no? Y también es necesario señalar que es imprescindible darle al Ecuador un desarrollo de todas sus potencialidades agropecuarias, con reglas de juego muy claras, y hemos utilizado muy a menudo esta expresión,
para que todos los que exploten la tierra sepan a ciencia cierta a qué atenerse. Con toda oportunidad, en el proceso de campaña electoral, nosotros hemos indicado cuáles iban a ser y serán en consecuencia ahora los principios rectores de nuestra política en ese sentido. Quisiera que tengan la bondad de indicar. Una de las propuestas económicas para acabar con el déficit fiscal que planteó su ministro de Finanzas, Rodrigo Paz Delgado, Negro Paz, era precisamente fortalecer la agricultura, la agroindustria, caminos vecinales, infraestructura estatal, precisamente para evitar que haya la explotación del hombre por el hombre y darle equilibrio al sector agropecuario, cuando todavía se reproducían prácticas feudales, guasipungos, todavía se vendían las haciendas, con todo, e indígenas adentro, todavía. ¿Cómo reducirá la inflación? ¿Con qué sistemas? ¿Con qué medidas? ¿Con qué política el gobierno que usted va a presidir? Pregunta económica, ¿cómo va a reducir la inflación? Avancemos. Creo que todo este tipo de preguntas que ustedes están sirviendo a hacernos, las hemos respondido y exhaustivamente en el proceso de campaña. Hay medidas inmediatas y medidas mediatas. De las mediatas, de largo alcance y definitivas, el aumento de la productividad, medidas de fondo estructurales, medidas inmediatas de índole monetario, que son las que se han venido adoptando y las que tendrán que seguirse tomando. Creemos, y lo que se puede establecer a esta fecha, que la inflación en los últimos tiempos no ha tenido una tasa gravemente ascendente. Existe una fuga de capitales ecuatorianos al exterior, justamente como una medida coercitiva. Le preguntan sobre la fuga de capitales al exterior, el pánico financiero que se estaba impulsando en ese momento. ¿Por quién? Por los que tenían los capitales, pues. Estaban promoviendo una fuga de capitales. Desde ya comenzaban a apretar el cuello del presidente con fuga de capitales. Y esa era la pregunta del periodista. Creo que eso se dio en días previos al proceso electoral, sobre todo ante una campaña distorsionadora de los hechos políticos en el país. Una campaña distorsionadora. A finales de la campaña electoral promovieron una fuga de capitales. Eso está explicando el presidente. Veamos, escuchemos más de su explicación. Creo que el Ecuador ha respondido con tranquilidad, con confianza, con seguridad al triunfo del pueblo del 29 de abril. Lo ha hecho en términos que todos podemos constatar. Si vemos incluso el precio del dólar, notaremos que ha ido bajando una serie de puntos. El día domingo o sábado de la semana anterior vi en la prensa un discurso de un directivo de COFIEP donde manifestaba que se había dado absoluta confianza a los medios financieros del Ecuador para invertir. Nosotros, dentro del marco constitucional y dentro del marco de la ley, respetaremos toda clase de inversión. Las señales que daba Roldós, bajaba el dólar, los directivos de COFIEC se pronunciaban en favor de la propuesta económica y los conspiradores atrás. Como no les falló eso, ¿qué hacemos? Eso hay que entender, Juan Esteban González, que estás por ahí. Hay poderes tras del poder que no les interesa que esta fuerza del cambio plantee soluciones que no salga de ellos, que no surja de su
ingenio fallido, porque no han puesto en práctica soluciones que parecerían viables, pero que más bien traen miseria y pobreza desde estas élites ocultas, conspiradoras. Como no son ellos los que gobiernan, hay que golpear. Si hubiera estado Sixto Durán Ballén, el candidato de su preferencia, ahí sí pues, no habría fuga de capitales, ni estarían tratando de desestimular a los mercados, como lo hacían con Roldós. Ahí está. Si algún sector piensa que en fuga de capitales pueda crear alguna situación compleja, económica, al futuro gobierno, creo que se haya equivocado. En primer lugar, porque el hecho en magnitud, si se ha producido, no es de una gran magnitud. Y, en segundo lugar, porque nuestra actuación estará encuadrada, como he expresado, en el marco de la ley. Solo aquellos que actúen fuera de la ley deben temer del futuro gobierno. Tienen que actuar en el marco de la ley. Quienes actúen fuera de la ley deben temer al futuro gobierno. Conde contar. Qué lujo de orador Jaime Roldós, Aguilera, incluso esto les provocaba furia a los vulgares de la época, como el nada recordado Febres Cordero. Claro, él era pues uno de los denunciólogos contra Roldós, vocero y representante de las élites oligárquicas. Ya les dijimos, el Ecuador merece retomar este tipo de pensadores, de mandatarios, de estadistas. Hasta me parece una utopía volver a tener días de dignidad en el Ecuador. O los mueren, o los proscriben, o los persiguen. Están en el bando de los perseguidos. ¿Quién está detrás de los perseguidores? ¿Quiénes son los persecutores? Ahí está la reflexión con Delfred Baudelaire. El problema de la habitación popular clama a una solución. ¿Cuál es su posición frente a ella? Estamos diseñando un programa de vivienda popular, de vivienda barata, para que pueda tener lugar a partir de este mismo año y en los primeros meses de nuestro gobierno. Estamos conformando una comisión que entre a la investigación de materiales de construcción, de técnicas de construcción que puedan permitir abaratar la vivienda en el país. Porque si bien en los últimos años, y de manera especial el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, ha desplegado una labor bastante intensiva en construcción de vivienda, esa vivienda no llega a estratos los más necesitados. Y tenemos que mirar también hacia ellos. En tal sentido, se está trabajando y yo creo que a través de una vivienda barata, cómoda, higiénica, podemos nosotros responder a ese requerimiento. Y hablaba de vivienda popular, de vivienda barata, cómoda, higiénica. Políticas públicas, fortalecimiento del Estado. Ese era su plan de gobierno. No la guerra, no el conflicto bélico, ni interno ni externo, no. Ni lo mencionó, ni se hablaba del tema Perú. En ese momento conflicto que teníamos con algún tipo de conflagración existente. No, porque no era la guerra la prioridad. No era la subversión, luchar contra el terrorismo, el narco, no. Era política pública, controlar la inflación, política petrolera soberana. Esa era la propuesta del presidente electo en su primera rueda de prensa
y la primera en la historia transmitida en vivo por cadena nacional.